Bien, hermanos, habiendo leído el pasaje de Hechos 19, del 1 al 7, estaremos algunos minutos dedicados a reflexionar en este pasaje, al que yo he titulado Una experiencia de conversión incompleta y engañosa. Ya vamos a hablar de esto. Este pasaje lo dividí en dos partes. Voy a hablar solamente de la primera parte ahora, porque ahora vamos a hablar de la conversión incompleta y engañosa. Este pasaje nos presenta algunas dificultades. Una, porque es demasiado breve y es como abrupto, como Lucas nos introduce ahí. Y también la razón principal por la cual es complicado este pasaje es porque es frecuentemente usado en círculos carismáticos y pentecostales para sostener que la vida cristiana tiene dos etapas, donde la primera es comienza con fe y conversión. Eso, la primera etapa, eso es lo que sostienen ellos. Y la segunda es la recepción del Espíritu Santo, como que fueran dos cosas que están separadas en la vida. Y algunos llegan a sostener, algunos son cristianos por mucho tiempo, pero no han recibido el Espíritu Santo. Eso es doctrina falsa, no tiene sustento bíblico, y eso es lo que veremos el próximo domingo, no este. Lucas nos narra aquí el encuentro de Pablo con 12 hombres, ¿cierto? Nos dice el versículo 7, 12 hombres, a quienes Lucas llama en el versículo 1 ciertos discípulos. Ciertos discípulos. Para este tiempo en el que está hablando Lucas, más o menos el año 54 después de Cristo, había discípulos del Señor en Palestina, por supuesto, en el Asia Menor, que es lo que actualmente conocemos como Turquía, en el norte de África, ¿cierto? En Egipto, en Alejandría, y en Europa, porque el apóstol Pablo ya este es el comienzo de su tercer viaje misionero. Entonces él ya había andado por Europa. ¿Recuerdan? El segundo viaje, como él pasó hasta Filipo y Tesalónica y Corinto y Atenas, todo eso es Europa. Entonces uno se pregunta, en base a lo que dice el texto, y dice: ¿estos eran discípulos del Señor? El apóstol dice, o sea, Lucas dice ciertos discípulos, y uno se pregunta, ¿eran discípulos del Señor? Y la verdad que no es posible que sean discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque todavía no creían en Él. Según nosotros podemos inferir esto en los versículos 4 y 5. Porque dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este no había sido el bautismo que ellos habían recibido. Entonces ellos todavía no creían en Él. A pesar, hermanos, de que hay algunas versiones, y más que versiones, hay una diferencia entre una versión y una... se me fue el nombre ahora en este momento, pero no es versión propiamente tal, no, versión o revisión pueden ser lo mismo, sino que es una paráfrasis. Las paráfrasis son más, no una traducción del texto, que la traducción puede ser dinámica, o sea, la traducción podría ser lo que quiere decir la frase, o podría decir literal lo que dice la frase. El problema con las traducciones es que nunca se puede ser ni literal, ni tampoco se puede ir haciendo traducciones solamente con las ideas, porque a veces lo que uno cree que es la idea, en realidad no es la idea que se expresa. Algo claro, por ejemplo, nosotros en Chile entendemos claramente esto que voy a decir.
en estos días hizo unos calores que los patos caían asados. ¿Entendemos eso los chilenos? ¿Sí? Lo entendemos. Los patos cayendo asados. ¿Qué creen los venezolanos de eso? En Chile caen los patos asados. En Brasil, eso no se puede traducir así. ¿Se fijan? Es una expresión. Y con eso lo que nosotros queremos decir es que hace mucho calor. ¿Sí? Entonces son una expresión. Esa expresión no se puede traducir literalmente a ningún idioma. Entonces ahí tiene que ser traducido con un equivalente dinámico, o sea, con una frase que diga lo mismo. En inglés, la expresión que se tiene para lo mismo es no, para lo mismo no. Para cuando llueve mucho, dice que está lloviendo perros y gatos, porque llueve mucho. Entonces, si me traducen a mí eso, ¿sí? Ese es el problema con la traducción. Pero esa es una traducción. La paráfrasis es otra cosa. La paráfrasis es que el que está traduciendo va aclarando el texto de acuerdo a su comprensión. Pero en eso siempre hay interpretación. Entonces ese es un problema. Porque las interpretaciones muchas veces son un tanto subjetivas. Porque depende de qué es lo que quiera, qué es lo que hay en él antes. Y es por eso llegamos a aberraciones como Biblias que son exclusivas para el mundo gay. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, llegan no siendo fieles a la traducción, sino que haciendo interpretación. Y por supuesto son interpretaciones antojadizas. Entonces, algunas interpretaciones, algunas paráfrasis sí son buenas como para leerlo, como para tenerlo ahí, como consulta complementaria, pero no para hacer un estudio sobre una paráfrasis. Lo lamentable es que hay muchas congregaciones que están usando paráfrasis en vez de versiones. Una paráfrasis, por ejemplo, es la Biblia Dios habla hoy. Esa no es una traducción, ahí es una paráfrasis. Y la otra es la versión, la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos dice aquí que estos eran seguidores del Señor. Reina Valera dice ciertos discípulos. La palabra de Dios para todos dice seguidores del Señor. ¿Ve que hay una interpretación ahí? Y la Dios habla hoy dice varios creyentes. Les pone ya apellido, creyentes. Pero cuando nosotros analizamos esto, descubrimos que no es así. Pablo había estado al final de su segundo viaje en Éfeso, a fines del capítulo 18, pero no se quedó ahí, no a fines, sino que por ahí por el versículo 19 del capítulo 18. Pero no se quedó allí, a pesar de que allí en la sinagoga le rogaron que se quedase. ¿Ya? Él no se quedó. Él dijo que, miren, voy a volver a ustedes si Dios quiere. Y ahora él estaba cumpliendo esa afirmación, esa promesa que le había hecho. Estuvo con ellos por espacio de 3 meses, nos dice el versículo 8. 3 meses. Con ellos en la sinagoga, porque en Éfeso se quedó mucho tiempo más. En este tiempo, en la sinagoga de Éfeso, conoció a estos discípulos. Dijimos entonces que discípulos del Señor no eran porque no lo conocían. Ahora, ¿eran discípulos del Juan el Bautista? Tampoco es posible. ¿Por qué? Lucas nos dice en su evangelio que Juan comenzó su ministerio en el año 15 de Tiberio César. Perdón que vamos a presentar algunas fechas aquí. El año 15 de Tiberio César es más o menos el año 25 o 26 de nuestra era. Ahí comenzó Juan el Bautista su ministerio. Pero ahora estamos más o menos en el año 54, entonces han pasado casi 30 años desde que Juan comenzó su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista, como ustedes saben, no fue un ministerio extenso, sino que era poco andar, ¿cierto? Herodes Agripa lo mandó a decapitar. Entonces, terminó su ministerio.
Sin embargo, habían seguidores de él. Y estos se presentan casi como seguidores. Pero Pablo dice en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, bautizaba para arrepentimiento, pero decía que ellos debían creer. Él se consideraba, no que se consideraba, había una profecía de él, que era el antecesor del Cristo. Entonces lo que él hacía era en preparación del que había de venir. Por eso que el mandato de él y su predicación era que él apuntaba a la persona de Cristo. La predicación del Bautista apuntaba a Cristo y además siempre hace mención de la obra del Espíritu Santo. Podemos corroborar esto leyendo los Evangelios. Él dice eso, que detrás de mí viene uno que no lo bautizará con agua, dice, lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Bautista apuntaba a Cristo y hacía mención del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay. Entonces, ellos no eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no siguieron las directrices que Juan el Bautista daba. Es sencillo. No podían ser discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque no seguían lo que él dijo. Entonces no son discípulos de él. Tal vez ellos, como tantos hoy día, se consideran a sí mismos como discípulos. Ya esa es otra cosa, ¿verdad? Porque yo me puedo considerar discípulo, no sé, de cualquiera. Pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que evidencie mi vida. Entonces tal vez ellos se consideraban a sí mismos discípulos. Ahora, Pablo notó algo en ellos. El texto no lo dice. Tal vez fueron las palabras de estos discípulos. O tal vez fueron los hechos, las cosas que ellos hacían. Pero algo no encajaba, algo percibió Pablo, pues la pregunta que él hace es una pregunta incisiva. En el versículo 2, él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Sí? Es como hasta poco amable que les pregunten eso. Algo había. Ahora, ellos al menos fueron sinceros y no mintieron acerca de haber recibido algo que no conocían. Así que ellos respondieron, ni siquiera hemos oído, o sea, no tenemos idea. No tenemos idea si hay Espíritu Santo. Hermano, esto es una tragedia. ¿Por qué? Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede ser discípulo si no tiene en sí la certeza de saberse un hijo de Dios? ¿Y quién es el que da esa certeza? El Espíritu Santo. Ellos no tenían esto. Ellos no tenían ese testimonio, pero se llamaban a sí mismos discípulos. Ellos no habían sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo puede haber un discípulo que no sea convencido de pecado, de juicio, de justicia? Y esta es obra del Espíritu Santo, según Juan 16. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Esta es otra característica de aquellos que han recibido al Señor. Son llenos del Espíritu Santo y deben buscar la llenura del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Tampoco eran consolados, ni eran iluminados por Él. Esta es una característica de todo creyente: el consuelo de Dios, la guía de Dios, la iluminación de Dios. Esto es de todo creyente. Esto no es prerrogativa de los líderes o de algunos super espirituales. No.
Esto es, de todo aquel que ha creído en el Señor. No lo conocían y se llamaban discípulos. No moraba en ellos el Espíritu de Dios, por lo que el Espíritu de Dios no los guiaba. Tampoco había fruto en ellos. Entonces, ¿cómo podían llamarse discípulos? Ellos no habían sido regenerados ni renovados, porque esto es una acción directa del Espíritu Santo. Tampoco eran fortalecidos ni enseñados, porque ambas son funciones propias del Espíritu Santo. Nosotros en nosotros mismos somos débiles, pero somos fuertes en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una referencia directa al Espíritu Santo, de la cual no gozan algunos superdotados espirituales, sino que esto es una característica de todo hijo de Dios. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿ellos eran verdaderamente discípulos? Hoy no han pasado 30 años desde la predicación del Bautista. Desde que Juan el Bautista predicó, han pasado ya casi 2000 años. 2000 años. En el camino, el mensaje, ha ocurrido lo que pasa con los mensajes, con los recados. ¿Han jugado alguna vez lo del teléfono? ¿Sí? Que le dice a alguien al oído una cosa y lo va repitiendo y se va repitiendo, y al final, cuando llega ya al último, el mensaje es bastante distinto del primero. Bueno, de lo que predicaba Juan el Bautista, bautismo de arrepentimiento, y que apuntaba a Cristo y a la obra del Espíritu Santo, han pasado más de 2000 años, y en el camino el mensaje se ha desvirtuado, el mensaje se ha tergiversado, el mensaje se ha cambiado, el mensaje se ha arreglado de múltiples maneras, y muchos, al no ir a las Escrituras, han creído ciegamente lo que les han enseñado erróneamente. Ya en tiempos de Pablo, mire, aquí no estamos hablando mucho tiempo después de Juan el Bautista, estamos hablando de los años 50, 60. En tiempos de Pablo, había quienes enseñaban un evangelio diferente, y uno dice, pero ¿cómo? En tiempo de Pablo, sí, en tiempo de Pablo, y donde Pablo predicó, porque él le escribe a los Gálatas en 1:6 que hay un evangelio diferente. Pero hoy observamos un evangelio diferente, muchos evangelios diferentes, muchos, y esto mismo debiera llevarnos a nosotros a reflexionar, a pensar, a examinar, como le dice Pablo a los Corintios, si estáis en la fe. ¿Estás en la fe? ¿Estás creyendo lo correcto? Porque Pablo, él dice en Gálatas capítulo 1 versículo 7, dice, no hay otro evangelio, no hay otro, uno solo es el verdadero, los otros, todos los otros son evangelios, y él le pone un calificativo, pervertidos. ¿Qué es un pervertido? ¿Es alguien que la sociedad estime? No, ¿verdad? No. Se nos abren los ojos así, se nos encienden las antenas y decimos, los pervertidos esos deben estar encerrados bajo rejas. Y algunos le dicen para ellos, no, la pena de muerte para ellos. Son pervertidos. Bueno, hay un evangelio pervertido. ¿Cuál es este? El que es distinto del que predicó nuestro Señor y del que predicaron los apóstoles. Pero examinemos un poco más esta cuestión. El Espíritu Santo es la fuente de la comunión cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay comunión cristiana.
cristiana. Ahora, ellos no tenían idea del Espíritu Santo. ¿Podían tener comunión con los santos? No. Ahora, ¿por qué será que hoy día también encontramos gente que asiste a las iglesias y no tienen comunión con los santos? Pregunta. El Espíritu de Dios es la fuente de la libertad. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, porque allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En cambio nos encontramos hoy día con muchos grupos y con muchas personas esclavizados tras los lazos, las cadenas del legalismo y sometidos a preceptos y a mandamientos humanos. No se detienen a pensar, a reflexionar, ¿esto es realmente lo que Dios dice? No, aceptan ciegamente las imposiciones. Y de esa manera, como el apóstol Pablo le dice a los colosenses, ellos se reducen a mandamientos de hombres. No manejes, no toques, no gustes. Vístete de esta manera, córtate el pelo de esta manera, y en fin. Y eso es ser cristiano. Legalismo. ¿Podrá estar el Espíritu de Dios ahí? No, si donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No libertinaje, hay libertad. El Espíritu de Dios es también fuente de vida y de paz. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6. Esto es totalmente opuesto al escenario que pone Santiago. En el capítulo 3, versículo 16 dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De manera que donde existe un envidioso, un contencioso, este no puede ser creyente aunque se llame a sí mismo creyente. Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Donde hay contención y perturbación, allí no hay paz. ¿Cuál es la condición de los impíos? ¿Cuál es la condición de quienes no conocen a Dios? ¿No es el desasosiego permanente? ¿No es la falta de paz en sus corazones? Esa es una característica de quien no conoce al Señor. ¿Y por qué decimos que no conoce al Señor? Bueno, es una evidencia, no tienen el Espíritu Santo. En cambio, el creyente puede tener los mismos problemas que un impío. Puede estar pasando por momentos de mucha dificultad, pero en medio de esa situación, él tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en mi Señor. ¿Quién me pone esa certeza? El Espíritu Santo. Pero estos discípulos no lo conocían. Otra cosa. ¿Cuántas veces, hermanos? Inclusive aquí puede haber alguien que diga, yo no sé cuál es mi don. Hermano, cuidado. ¿Cómo que no sabes cuál es tu don? Los dones espirituales Dios los ha dado. Y lo ha dado no para la exhibición o para el goce personal de los creyentes. Los dones son para la gloria de Dios. En primer lugar, para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, para el beneficio de la iglesia. No saber los dones que tenemos pudiera estar indicando que realmente todavía no hemos creído. Porque el Espíritu de Dios es quien nos capacita. Y como he dicho en otras oportunidades, y lo descubrimos en la Escritura, Dios no tiene hijos inútiles. Yo podría engendrar, si Dios así lo permitiera, un hijo inútil. Alguien enfermo. Ayer pasábamos con mi papá por un centro, por un home center. Y ahí vimos un hombre que llevaba en silla de ruedas a otro, todo torcido, inclinado, tal vez inútil para la sociedad,
Pero Dios no tiene hijos así. No. Los que son engendrados del Espíritu Santo, Dios les da dones. ¿Cómo es que algunos no saben? En algunos lugares se habla mucho del Espíritu Santo, pero este es el gran desconocido. Y como no le conocen, le atribuyen a él espectáculos irrisorios y vergonzosos, que solo traen vergüenza y confusión. Pero se lo atribuyen al Espíritu Santo. O peor todavía, disfrazan prácticas ocultistas y espiritistas y se las atribuyen al obrar del Espíritu de Dios. Debemos preguntarnos, ¿dónde aparecen esos dones en las Escrituras? ¿Sirven a la iglesia de Cristo? ¿Exaltan a Cristo? Y aquí, hermanos, otra vez, esto va en contra de la verdad, porque creen la mentira. Y el Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Entonces, no hay concordancia. Y si no hay concordancia, si el Espíritu Santo es la fuente de la verdad, ¿por qué entonces sus ministros o sus discípulos deberían creer, seguir y propagar la mentira? ¿Se fija que aquí hay algo que no concuerda? El Espíritu Santo es la fuente de la unidad cristiana. Lee Efesios. Sin el Espíritu Santo no hay unidad cristiana. Cada uno piensa lo que bien le parece y hace lo que bien le parece. Es el Espíritu de Dios el que nos une. Entonces, todo el que atente contra la unidad en Cristo, la unidad en la verdad, no puede ser un discípulo de aquel que oró: mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Porque para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Esto oró el Señor, que todos sean uno, es su deseo. Entonces aquel que atenta contra la unidad no puede tener el Espíritu de Dios. Es sencillo. ¿Qué diremos entonces de los divisivos, de los cismáticos, de los que siembran la discordia entre los hermanos? Verdaderamente, hermanos, hemos de creer que son guiados por el Espíritu de Dios a hacer algo que va en contra de lo que el mismo Espíritu de Dios impulsa. No puede ser. No puede ser. No tienen el Espíritu. Isaías 11:2 nos dice que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, la necedad no va con el Espíritu Santo. Además de eso, temor de Jehová, dice. Por tanto, la falta de temor de Dios para hacer o decir cualquier cosa evidencia entonces la ausencia del Espíritu Santo en los dichos o en los hechos, aunque se alegue lo contrario. Por último, Filipenses capítulo 3, versículo 3 nos dice que el Espíritu Santo es la fuente de toda adoración verdadera. ¿Qué adoración van a hacer quienes no conocen a Dios? ¿Cómo pueden adorar a Dios verdaderamente? ¿Sabe cómo? Porque ellos adoran a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Es un Dios domesticado. Es una especie de mayordomo celestial. Poco menos que un genio de la lámpara, que está presto para cumplir los deseos y los caprichos del adorante. Eso es lo que vemos. En palabras de Jesús a la samaritana, como le dijo:
Ustedes adoran lo que no conocen. No tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, no son creyentes. Aunque se congreguen por miles y levanten sus manos en pretendida adoración, les acontece lo que denuncia Jeremías en el capítulo 12, versículo 2: cercano estás tú de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y antes ya lo ha dicho el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta es la triste condición de quienes no tienen el Espíritu Santo. Y hermano, esto no es algo que, es que soy un fanático. No, hermano, no. Esto es algo que la Escritura afirma inequívocamente. Romanos capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo te dice a ti y a mí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No es cristiano, no es creyente. Ahora entendemos por qué Pablo prácticamente se abalanza sobre estos 12 hombres. Le encontramos razón, ¿verdad? Claro, algo percibió, algo pasó. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Es lo que les preguntó? Entonces, versículo 3, Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eso es todo lo que conocían. Bautismo de arrepentimiento. Pablo pasa ahora a explicarles el carácter preparatorio y transitorio del ministerio de Juan. La profecía del padre de Juan, de Zacarías, dice en Lucas 1, versículos 76 y 77, está refiriéndose a Juan el Bautista, a su hijo. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Ve? Es un ministerio que se anticipa a la entrada del Mesías en el mundo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ese era el ministerio de Juan. No era solamente bautizar. El bautismo de Juan era accesible a todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, anhelaban la limpieza que proporcionaba figuradamente este acto. Era una señal de limpieza espiritual, sí, pero no podía salvar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué no? Porque este era el ministerio exclusivo de Cristo. ¿Recuerdan cuando le ponen el nombre? Cuando dice: llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el ministerio de Cristo, no de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista apuntaba a ese ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué había en ellos, en estos 12? Bueno, no había una obra del Espíritu. Eso nos queda claro. Solo había un consentimiento a ideas o ideales, pero carecían de vida. Un consentimiento a ideas e ideales, pero carecían de vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, nos describe esta condición. Dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay fe
o creencia, sí, hay fe, pero sin el Espíritu es nada más que consentimiento sin compromiso. Ellos se arrepintieron, fueron bautizados, pero les faltó llevar a la práctica la totalidad del mensaje de Juan. O sea, les faltó creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, como nos dice el versículo 4. ¿Por qué hoy tenemos tantos creyentes sin compromiso? Cuando nosotros conversamos con las personas, de repente los jóvenes se expresan así: no, soy soltera sin compromiso. ¿Qué quiere decir con eso? Que no le pertenece a nadie. Es soltera sin compromiso, no le pertenece a nadie, se pertenece a sí misma, ¿cierto? En cambio, cuando la persona ya está con un compromiso, no, inmediatamente lo dice: no, tengo novio, tengo novia. O a veces ni siquiera hace falta preguntarle por qué, porque llega un anillo de matrimonio. Entonces su corazón ya tiene dueño. Pero hoy día nos encontramos con muchos creyentes sin compromiso. ¿Cómo puede ser esto? Dicen creer, dicen tener fe, pero carecen de un compromiso de vida con el Evangelio y con la iglesia local. Ellos han tenido una experiencia de conversión incompleta y engañosa. ¿Por qué incompleta? Porque no han creído en Cristo. Porque aquel que cree en Cristo le obedece. ¿Han experimentado arrepentimiento? Sí, es probable. Tal vez hasta han llorado después de un mensaje. O han sentido la culpa, el pesar en sus vidas. Pero hasta ahí han llegado. No han ido más allá. Y por eso es incompleta. ¿Pero por qué es engañosa? Porque eso les ha llevado a pensar que son lo que no son. Y están como estos discípulos. Son ciertos discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Del Señor? No, porque no lo obedecen. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Dan su consentimiento a la fe una vez dada a los santos, pero jamás se comprometen en ninguna manera. Alguna vez experimentaron el arrepentimiento, pero en realidad no se han convertido. El mensaje del Señor en Marcos capítulo 1 versículo 15 es: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ven? Dos cosas. De igual manera los apóstoles anunciaban en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos. No es una redundancia. En Hechos 26:20 el apóstol Pablo dice: anuncié a judíos. En realidad no dice judíos, pero dice a los de Jerusalén, de Judea, etcétera, a judíos y a gentiles. ¿Qué anunciaste, Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el Evangelio. ¿Es lo que escuchamos hoy día? La conversión, queridos hermanos, era tan extraña al hombre del siglo I. Cuando Juan el Bautista hablaba estas cosas, cuando el Señor predicaba esto, cuando los discípulos anunciaban a los hombres: arrepentidos y convertidos, eso sonaba muy extraño al hombre del primer siglo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre del primer siglo no consideraba que la creencia fuera necesaria para el culto. Tú podías profesar una religión sin necesariamente creer en eso. Entonces, ¿cómo convertirse? Vimos esta mañana que elegir a Dios es amarlo. Y es una elección que es radical. O sea, es Él y todos los otros fuera. El mundo antiguo no era así. Tú podías practicar una religión sin creer necesariamente en eso.
Podías creer lo que tú quisieras, pero si hacías los sacrificios tradicionales, si cumplías con los ritos, si mantenías lo externo de la religión, entonces estaba todo bien. ¿Te fijas? Podían no creer en lo que supuestamente adoraban, pero eso no impedía el ejercicio religioso. En privado, ellos hasta podían hacer burla de los signos o de los ritos religiosos, pero ellos se cuidaban en público de guardar la compostura y la solemnidad. Así era el mundo antiguo. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuántos hay que en privado hacen chistes y burlas de lo que en público consideran sagrado? ¿No es el mismo espíritu este? En segundo lugar, el hombre del siglo I no consideraba la ética como una parte de la religión. La religión no exigía una ruptura total con el pasado. No había una renuncia a todo lo que se considerase injusto. No, en absoluto. Tú podías seguir siendo lo que tú fueras. De hecho, por ejemplo, Marco Antonio, un emperador romano, un hombre pero con una sapiencia, muy inteligente, un escritor, un filósofo. Algunas sentencias de él se conservan hasta el día de hoy, son preciosas. Pero era un hombre cruel, era un hombre sanguinario. Entonces, no era algo que lo que él decía era una práctica en su vida. A nadie le parecía eso aberrante. Como está el dicho, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El padre Gatica predica y no practica. Bueno, eso es un dicho, pero eso en muchos es una realidad. Ahora, al hombre del mundo antiguo eso no le molestaba. Eso no le molestaba. Aquí está el antecedente de quienes, a pesar de llevar vidas inmorales, por ejemplo, cristianos gays, aún así se consideran cristianos. Lo mismo con las bandas de narcos, de ladrones y asaltantes. Hasta hemos oído en la prensa de supuestos pastores testaferros de narcos y del narcodiezmo, una expresión nueva. ¿Cómo es posible esto? Y esto ha inundado los congresos de nuestros países. Tal vez no en Chile, pero en Brasil sí. En Venezuela, en Colombia, en Guatemala. Esto es una realidad de nuestros días. ¿Cómo pueden llamarse cristianos? Tenemos en nuestra congregación un hermano que era policía y él nos contaba que en una intervención telefónica, él ya está retirado, en una intervención telefónica escuchaba como ellos llamaban a la mamá para pedirle la bendición antes de salir a robar. Y la policía los conocía como la banda de los hermanos. En los automóviles tenían CD lleno de alabanzas. Y eran asaltantes. Entonces no hay una correlación de la ética con la religión, como en el mundo antiguo. Lo mismo. Obviamente, hermanos, estas son inmundicias para el Evangelio y estamos muy lejos de ello como congregación. Creo yo que aquí nadie practica ese tipo de cosas. Estamos muy lejos de ello. Pero permíteme ahondar un poquitito. ¿Qué de aquellos que en sus respectivos quehaceres ignoran la ética bíblica y la integridad? ¿Qué de aquellos que participan en pequeños actos de corrupción para no perder favores ni comodidades? Al parecer, para algunos cristianos del siglo XXI, la ética y el Evangelio van por veredas separadas. Pero hermano, debes saber que si estás en este grupo, entonces jamás te has convertido. La ética y el Evangelio marchan juntos. Por último, la conversión era ajena al hombre del siglo I,
porque ninguna de las ofertas religiosas tenía demandas de exclusividad. De hecho, tú podías participar de diferentes ideas religiosas sin que una sea incompatible con la otra necesariamente. Había una cierta idea de que las religiones eran complementarias entre sí. Entonces había un ambiente de tolerancia, pero una tolerancia que hacía que, mira, no importa, tú adoras a Osiris, tú adoras a Mitra, no importa, en la mañana puedes ir a un culto, en la tarde vas a otro culto completamente distinto, y después llegas a tu casa y tienes la adoración a los dioses familiares, ningún problema. Y en días determinados quemas incienso al emperador, ningún problema, todo era aceptado, estaba bien. Las religiones eran complementarias. Podías consultar a los brujos, podías recurrir a la magia y podías escuchar a los agoreros. Daba lo mismo, la astrología o la filosofía. Ninguna de estas cosas reclamaba exclusividad, pero no así el Evangelio. Los cristianos se consideraban entonces como perteneciendo en cuerpo y alma a su Señor. Este es Jesucristo. Jesucristo es el Señor, era la consigna, y por ella estuvieron dispuestos a sufrir el martirio. Ellos no comprometieron la fidelidad a Cristo, ni había para ellos otro Señor. Hoy observamos con tristeza cómo es quebrantado el primer mandamiento. Otros dioses reclaman atención y servicio, y el Dios verdadero ha sido relegado a una fracción dominical en nuestras vidas. ¿Qué decir de quienes ni siquiera llegan a eso? Todo esto tiene un solo origen: la falta de fe en el Señor Jesucristo. No se ha creído en Él, puesto que creer en Él es obedecerle. Estos 12 discípulos de Efeso tienen sus propios discípulos en pleno siglo XXI. Se consideran discípulos, pero desconocen la vida del Espíritu de Dios en el creyente. Se consideran discípulos, pero no obedecen al Evangelio. Se consideran discípulos, pero no tienen un único Señor. ¿Qué deben hacer estos hombres en este caso? Pues ellos deben hacer lo mismo que hicieron los 12. Obedecieron. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has oído el Evangelio? Tal vez tu conciencia ha sido removida y despertada. Tal vez hasta has sentido pesar por tu vida de pecado. Entonces respondiste con arrepentimiento y tal vez derramaste lágrimas de pesar por haber vivido tanto tiempo lejos de Dios. Pero si no has depositado tu fe en Jesucristo, si no has acudido a Él por perdón, por limpieza, por una nueva vida, aún estás en tus pecados, todavía estás sin la vida de Dios y aún no eres salvo. Convertirse, estimado hermano, es volverse de la vanidad de los ídolos al Dios viviente, volverse de las tinieblas a la luz, volverse del poder de Satanás a Dios, volverse del yo a Jesucristo, al Hijo de Dios. La conversión no es otra cosa que el volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. Convertirse es volverse de y volverse hacia. La evidencia de conversión es que ahora, estando convertido, obedeces a la palabra de Dios. Estos 12 discípulos de Efeso, en el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos escucharon y creyeron. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque ellos se bautizaron. Lo sabemos porque vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí eran cristianos. Ahora sí que eran verdaderos creyentes, porque se habían arrepentido y convertido. Y si cualquiera de los que escuchan hoy no se han convertido, hoy Dios les puede dar arrepentimiento y fe. Y una vez ocurrido esto, se cumplirá en ellos la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay tal cosa como primero arrepentirse y después aceptar el Espíritu Santo. No, hermanos. Ambas cosas van juntas. Es la prerrogativa divina. Es algo que Dios hace en el creyente de una vez y para siempre. Porque Dios nos salva, el Espíritu Santo nos sella ahora. ¿Y qué significa eso? Es de propiedad mía, me pertenece. El apóstol Pablo a los Efesios le dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia adquirida, es el anticipo. Entonces, como Él anticipó esto, va a volver por el resto. Ese es el Evangelio. Arrepentirse y convertirse. Si no estás convertido, aún estás en tus pecados. Que Dios nos conceda su gracia para la gloria de su nombre.